Hola a todos, es un gusto presentarles El séptimo sello, dirección y guión de Ingmar Bergman, Suecia 1957. Esta película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes ese mismo año. Bergman nació en Uppsala el 14 de julio de 1918 y falleció a los 89 años en la isla de Faros en 2007. Fue un guionista y director de teatro y cine sueco, y es considerado como uno de los directores de cine más importantes del siglo XX. Fue el segundo hijo de un pastor luterano. Durante su infancia, él y sus hermanos lamentablemente tuvieron una educación muy estricta. Estas ideas sobre castigo, pecado, religión van a influir a lo largo de toda su obra. Conforme Bergman fue creciendo, fue independizándose poco a poco de sus padres, pero a lo largo de su vida siempre se mantuvo en una búsqueda de esta identidad espiritual y en las reflexiones metafísicas sobre existencia. Estudió literatura y arte y comenzó trabajando como ayudante en el Teatro de la Ópera Real en Estocolmo. Se dice que dos dramaturgos, Henrik Ibsen y sobre todo August Strindberg, influyeron a lo largo de sus obras. La narrativa visual es lenta, con y una secuencia de planos mesurados, con el fin de lograr un suficiente tiempo de reflexión para los espectadores. Otra característica de su estética fílmica es la limpieza de las imágenes. La mayoría de sus personajes van recorriendo caminos llenos de dramatismo. Sus personajes exploran las profundidades del alma humana. Bergman, como director, fue una de las pocas personas que supo transmitir esos estados de conflictos internos en estos personajes. Ahora les comentaré sobre el contexto histórico de la Edad Media, que es donde situamos la película El séptimo sello. La época medieval duró alrededor de 1000 años, y entre los eventos más importantes encontramos las cruzadas, las cuales fueron expediciones militares organizadas por los papas y los señores feudales cristianos en Europa, con el fin de recuperar Jerusalén y los lugares santos que se encontraban bajo el dominio de los turcos. Se llevaron a cabo alrededor de 8 o 9 cruzadas entre 1095 y 1270, recibiendo este nombre debido a que los guerreros llevaban una cruz bordada en el pecho. No todas las cruzadas fueron exitosas, pero tuvieron un fuerte impacto. En un principio, la finalidad era religiosa, pero el contacto comercial entre los europeos y los productos de Asia generó mucha riqueza por la demanda de las especias, telas, perfumes, sedas orientales y otros productos. Las cruzadas impactaron la Edad Media desde varios ángulos, porque el contacto con las culturas árabes y bizantinas generaron otras formas de entender el mundo, transformando las creencias. Europa se enriqueció con los avances de las culturas orientales. Se aprendieron nuevos métodos de cultivo y de fabricación de productos. El comercio favoreció el desarrollo de ciudades portuarias como Génova, Venecia, Marsella y Barcelona. En lo social, poco a poco fue debilitándose el sistema feudal de la Edad Media, porque la prolongada ausencia de los señores feudales los debilitó económicamente al no poder vigilar sus tierras, las cuales llegaron a ser incautadas por los reyes. Por otro lado, algunos siervos y vasallos lograron su libertad por las ganancias obtenidas durante las cruzadas, pasando a crear nuevos burgos o ciudades donde había mayor libertad para ejercer el comercio y los negocios relacionados con esta actividad. También no podemos olvidar que durante la Edad Media sobrevino la peste negra o gran mortandad, que asoló a Europa con más de la mitad de su población. Hoy sabemos que se debió a un agente infeccioso transmitido por las pulgas de las ratas, pero aún en la actualidad los científicos no han logrado determinar con exactitud cuál fue la bacteria o virus causante. Lamentablemente, en ese momento, por la ignorancia, se culpó a los judíos de haber envenenado los pozos, y ahí comenzó una serie de persecuciones contra ellos.
En el séptimo sello de 1957 de Suecia, logró con esta película la Palma de Oro de Cannes. Podemos también llamar una leyenda urbana que dice que Bergman se inspiró para esta película en uno de los 66 frescos medievales pintados por Albertus Pictor, Alberto el Pintor, en una pequeña iglesia de Täby en el siglo XV, más o menos a unos 15 kilómetros de Estocolmo. Esta imagen se halla en la penumbra del coro y en ella se nos muestran a la muerte jugando al ajedrez con sus víctimas. También hay una leyenda en donde se habla de una danza macabra o danza de la muerte y se refiere a algunas creencias que dicen que la muerte toma a los que van a morir en una caminata o danza nocturna que termina al amanecer con el primer canto de un gallo. Resumen y análisis del séptimo sello. La película El séptimo sello inicia cuando un caballero cruzado, Antonius Block, regresa a su país, un lugar de Europa devastado por la peste negra, y está acompañado de su escudero Juan. Ambos se encuentran descansando en una playa en la que de repente aparece la muerte dispuesta a llevarse a Antonius. Antonius le propone jugar una partida de ajedrez en la cual, si él vence, la muerte le permitirá seguir con vida, mientras que si pierde, la muerte podrá proceder a llevárselo. En esta parte, el protagonista y el espectador entendemos que solo busca ganar un poco de tiempo, porque realmente nadie puede ganarle a la muerte. Antonius dice: «He gastado mi vida ha sido un continuo absurdo». Él se da cuenta de que está tratando de buscar garantías casi todo el tiempo sobre la existencia de Dios o de algo que se encuentre en el más allá. Una vida que se vivió sin un sentido y a la hora de morir, que sientes que ya no existe nada más, se vuelve un terrible tormento para todos los seres humanos. Es un sentimiento oceánico de angustia, de dolor y horror a la posibilidad de caer en el abismo de la nada. Es el horror más temible de ser consciente de haber tenido una vida vacía. Aquí podemos mencionar que Juan, el escudero de Antonius, es un hombre práctico, quien no se conflictúa con reflexiones profundas, y sus puntos de vista casi siempre son escépticos respecto a la religión. Juan, el escudero, rescató a una joven que estuvo a punto de ser violentada por un hombre, Raval, quien muchos años antes fue quien los convenció de ir a las cruzadas, pero que ahora roba a los muertos. Forman Juan el escudero y la joven una pareja que no está unida por amor, sino por necesidades. Ella a cambio de protección de Juan, y Juan espera que ella lo cuide. De hecho, casi nunca escuchamos la voz de ella a lo largo de la película. Pareciera como si la joven no tiene nombre ni voz, y solo se somete a cumplir lo que se espera de ella. Quizá como muchas mujeres, solo han cumplido un destino que un otro o otros le han marcado. En un pequeño poblado avanzan y se encuentran con un matrimonio joven, María, José y su pequeño Miguel, quienes se ganan la vida como juglares. José es místico y tiene la habilidad de poder ver entidades que los demás no ven. María, su esposa, lo ama profundamente, pero ella es más racional. Ella solo desea ser feliz cada día con su esposo y su pequeño hijo. También encuentran a un herrero que está buscando a su esposa, quien se ha escapado con un juglar que acompañaba a la familia de José. Por el poblado pasa entonces una procesión de penitentes, porque hay estragos por la peste. Esta procesión buscan el perdón a sus pecados mediante golpes, cargando cruces enormes. La religión se experimenta aquí a través del dolor, castigos y sacrificios, miedo y fanatismo. Otro incidente es el de una jovencita, quien es acusada de brujería y a quien van a quemar en la hoguera. Nuevamente vemos que el miedo y la ignorancia ante lo desconocido llevan a culpar a las personas inocentes. Antonius se acerca a la joven porque siente que no logra conectarse con Dios y entonces trata de ver si el diablo existe y pueda responder sus dudas sobre un mundo más allá de la muerte, pero tampoco logra ninguna respuesta. Es muy impresionante la escena donde se lleva a cabo la ejecución de la joven,
porque se van a mezclar muchos sentimientos de desesperanza, impotencia, tristeza y caridad. Hay una escena muy interesante donde se encuentran durante el día en el campo la carreta con la familia de juglares, José, María y el pequeño Miguel, y el caballero Antonius y su escudero Juan con la chica rescatada. María les comparte sus alimentos, a pesar de ser escasos: un platón de leche recién ordeñada, unas fresas silvestres que ella ha recogido. José está disfrutando mucho, abrazando a su pequeño y a María. Se ven muy contentos a pesar del miedo por los estragos de la peste en la región. Pasan todos un buen rato charlando, comiendo y tomando el sol. Antonio se ve tranquilo y contento, disfrutando de estos momentos con la compañía de la familia, sin torturarse en dudas y reflexiones. Es entonces que Antonius se da cuenta de la importancia de vivir y disfrutar construyendo buenos momentos, buenos recuerdos, que es con lo que podemos dar un sentido a nuestras vidas ante el vacío o los vacíos de la existencia. Antonius les propone a todos ir a su castillo a pasar la noche, y hacia allá se dirigen. Se va haciendo de noche y el juglar que tuvo una aventura con la esposa del herrero es tocado por la muerte. También aparece Raval, quien ha contraído la peste y muere solo. Creo que en estos dos casos significan las conductas negativas que al final son castigadas con la soledad y la muerte. El juglar, que tuvo la aventura con la esposa del herrero, representa la lujuria, y Raval el engaño y el robo. Mientras esto ocurre, nuevamente aparece la muerte para seguir con el juego de ajedrez con Antonius. La muerte ya desea terminar cuanto antes para continuar con su trabajo. Pero aquí hay algo muy importante. Durante la partida, Antonius distrae a la muerte para darles tiempo a José, María y al pequeño bebé de escapar y que no sigan con ellos hacia el castillo. Esta parte es muy tierna por la humanidad. Antonius agradece de alguna manera el aprendizaje que tuvo con esta familia al compartir alimento y bellos momentos. Antonius los está salvando de morir, porque ellos ya lo han salvado a él de su vacío interno. Con este acto, Antonius ha logrado dar un sentido a su existencia, y a pesar de que sabe que él no escapará a la muerte, su vida ya se ha llenado. En el castillo los recibe la esposa de Antonius, quien lo ha esperado durante casi 10 años. Se encuentran cenando, y esto nos recuerda la última cena, y de repente aparece la muerte. Al final, todos se levantan de la mesa. Tenemos aquí la pareja de Juan el escudero con la joven que no habla, la que rescató. Vemos al herrero y a su esposa. El herrero ya ha perdonado a su esposa y han regresado. La esposa de Antonius le da la bienvenida a la muerte por ser la señora del castillo y anfitriona. Vemos también a Antonius, quien, temeroso ante la llegada de la muerte, hace un último intento por mantener un último contacto con Dios. En la última escena de la película, vemos a lo lejos, subiendo una colina en la penumbra de la noche, a la muerte tomando de la mano a las tres parejas. Como comentario final, creo que lo que diferencia a estas parejas con la familia de José, María y el pequeño es la ausencia de un amor profundo o incondicional. Y podríamos ir analizando, ¿verdad?, cada una de las tres parejas, pero yo creo que es una película maravillosa, muy interesante, profunda, que toca precisamente estos vacíos que todos los seres humanos alguna vez hemos sentido ante la duda de lo que existe más allá de la muerte y ante lo que significa el vacío ante la vida. Muchas gracias.